Y ahora sí, ministra Susana Muhammad, ministra de Ambiente, buenas tardes y bienvenida a Sigue la W. Hola Juan Pablo, buenas tardes y a toda su audiencia, gracias por esta invitación y todos los que nos acompañan aquí en la mesa. Perdonará usted la introducción, ¿no? Pero no es No, nuestra, sí, es del muy alcalde de Calima, interesante. ¿no? No, sí, eso el tema del trago y la política es fregado. Es muy complicado. Mm. Bueno, numeral, a mi ambiente le digo, me están llegando ya muchos comentarios y preguntas con el numeral a mi ambiente le digo. Pero yo quiero que arranquemos por el motivo inicial de esta cita con usted, ministra. El proyecto de la Armada Nacional en la isla de Gorgona, que sin duda es un santuario natural que tiene una historia, además una historia triste o, bueno, dura, cuando fue una prisión, tal vez una de las peores prisiones, no de Colombia, sino del mundo. Y hoy día ahí hay como una estación de la Armada, pero lo que se proyecta es la construcción de un muelle, construir otros, digamos, alojamientos para los integrantes de la Armada Nacional y una antena con unos radares. Ha habido una cantidad inmensa de críticas a este proyecto, que usted conoce mejor que todos nosotros. Críticas porque esto puede afectar a las ballenas, que son visitantes anuales del lugar, que puede afectar a las tortugas que pueden llegar a desovar a las playas, que puede afectar a los pájaros y también a los murciélagos que podrían verse afectados por las señales o las ondas que emiten los radares o las antenas. Todos son temas de su agenda, todos son temas del ministerio. Y ustedes del ministerio, hasta el momento, pues le da un espaldarazo al proyecto. ¿Por qué? Nosotros lo que hicimos de común acuerdo con la Armada cuando empezaron todas estas indagaciones, un proyecto que ha tenido una gran polémica desde que la licencia ambiental se dio por primera vez en el 2015 y apenas empezamos el gobierno, pues digamos empezaron a haber cuestionamientos sobre el proyecto. Desde noviembre, de común acuerdo con la Armada, este proyecto debía empezar en noviembre. Decidimos frenarlo para abrir un espacio de escucha a la ciudadanía. Se han hecho más de 22 reuniones de parques nacionales con activistas, periodistas, personas interesadas en el proyecto para escuchar cada uno de los temas. Y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, citó también una audiencia en el Congreso de la República a la que fuimos todas las autoridades ambientales. También escuchamos de primera mano cada una de las intervenciones, los documentos que nos llegaron. Y además hicimos una reunión en Guapi con la vicepresidenta Francia Márquez para escuchar a los consejos comunitarios Sí. que tienen relación con la isla Gorgona. Fuimos hasta más allá de los consejos comunitarios, quedamos en una mesa de trabajo que mañana tiene su segunda versión, 11 y 12 de abril, allá en Guapi, y se va a seguir trabajando. Ya con toda esta información que estamos sistematizando, estamos haciendo dos acciones. Una revisión exhaustiva de la licencia ambiental, contrastando las medidas que tiene la licencia contra cada uno de los temas que nos ha dicho la comunidad, escuchando a la comunidad de Guapi que tiene preocupaciones que van mucho más allá de la licencia ambiental y tiene que ver con la presencia de la Armada en la zona, con las relaciones de gobernanza entre la Armada, la comunidad, parques nacionales, con las oportunidades o no que tiene la comunidad frente al turismo que va a Gorgona, porque recuerden que a Gorgona van más de 800 embarcaciones, Buceo, ¿no? van más de 800 embarcaciones anuales de visitantes que pasan el día allá. La mayoría de los visitantes a Gorgona son gente de las comunidades que van y pasan el día allá en el Parque Nacional. Allá los atiende Parques Nacionales, hay una concesión, pero muchos de los turistas que vienen del interior del país pasan por Guapi, van directo a Gorgona y no le queda nada a la gente de Guapi. La gente de Guapi dice, ¿cómo nosotros podemos ser parte de ese turismo de naturaleza que se hace en Gorgona? Pero eso es otra cosa, digamos, eso es como algo que podría No, trabajarse fíjate que son de la mano del proyecto. Lo que pasa es que parte de las preguntas de la comunidad, eso es parte de lo que se puede trabajar en el proyecto 1. Digamos, hay cuestionamientos alrededor de eso. Hay cuestionamientos de la licencia ambiental que estamos revisando. Sí. Hay preguntas sobre la gobernanza. ¿Pierde su naturaleza la isla de parque nacional por tener un radar de la Armada o no? Creo que esa es una pregunta que se ha planteado en los cuestionamientos y la respuesta que nosotros estamos indagando es cuál debería ser el esquema de gobernanza y cómo podría servir. Pero Entonces, ¿qué va a pasar para terminarle la respuesta? Que con esa evaluación vamos a tener una reunión con el presidente de la República, el ministro de Defensa, la vicepresidenta Francia Márquez y yo. Vamos a hacer todo el análisis y con base a eso vamos a tomar unas decisiones. Es decir,
que la Susana Muhammad, ministra de Ambiente, que habló ante el Congreso de la República y que hay que decirlo, hizo una defensa del proyecto, porque usted ante el Congreso dio los argumentos por los cuales se estaba en su momento autorizando la licencia ambiental, puede cambiar de opinión. Yo lo que dije, o sea, ahí hay dos cosas, porque me parece que es importante. Ha sido un proyecto que también está lleno de mala información. Entonces, lo que yo llamé al Congreso y a la opinión pública es que hagamos el debate válido y legítimo, pero sobre el proyecto real que se va a hacer, no sobre otro proyecto que no se va a hacer, porque si no perdemos el tiempo. ¿Qué se están inventando? Que es una base militar, que va a tener tropas extranjeras, que se va a hacer unas grandes obras de infraestructura que van a afectar el parque, como si se abrieran nuevas partes, pero eso no es que se lo estén inventando, es que en el pasado, la primera licencia ambiental, sí habría construcciones por fuera del área que está hoy construida, entonces sí habría nuevas zonas a construcciones. Tenía problemas de la zona donde se iba a hacer frente a corales, o sea, eso sí, en la historia del proyecto sí hubo un proyecto que tenía esas problemáticas. Lo que yo encuentro es que la licencia ambiental del 2015 fue modificada a principios del año 2022, cambió el lugar de las obras, el lugar del muelle, y cambió también el lugar de las construcciones. Y ahora esos problemas que habían en la licencia del 2015 no están hoy. Entonces yo lo que quise es actualizar cuál es el proyecto que está en discusión hoy. Para resumir, ¿cuál es? Es un muelle que sale de la zona construida, y que sí tiene una doble función. Hoy, ¿cómo llegan las embarcaciones a Gorgona? Porque son más de 835 que llegan anualmente trayendo turistas y trayendo víveres, porque ahí vive gente de la Armada, viven policías y vive... Atracan sobre la playa, ¿no? La gente pues ahí sobre la playa, y cuando la marea está alta, la gente se tiene que bajar por una escalera al mar. Usted ve señoras haciendo ahí equilibrio, o sea, es una forma peligrosa de llegada a la isla. La idea del muelle es que la gente llega a 132 metros de la orilla, las embarcaciones no tienen que entrar, esas embarcaciones hoy generan impacto ambiental llegando hasta la orilla, llegan más lejos y puede haber más control y más seguridad para turistas, etcétera. Bueno, el otro tema es, ¿dónde se van a construir las instalaciones de la Armada? Se demuelen 3 casas que hoy existen y en el mismo lugar se construyen y se amplía el cupo de la Armada en 10 personas adicionales a las que hay hoy. Entonces no es una base militar, es la misma estación de guardacostas que se amplía su capacidad. Y tercero, hay un radar, que sí es el radar, pues que se ha hablado, ese sí ha estado siempre en el mismo lugar. Entonces con estas explicaciones yo no estoy defendiendo el proyecto, sino objetivamente diciendo qué es el proyecto que tenemos sobre la mesa y miremos entonces qué problemas tiene ese proyecto que tenemos sobre la mesa. Ministra, tuvimos al delegado de Medio Ambiente de la Procuraduría General hace unos días aquí en Sigue la W, y él nos decía que había un concepto del Ministerio del Interior en el cual se decía que no era procedente la consulta previa a las comunidades. ¿Se está evaluando o se va a tener en cuenta a la comunidad dentro de una consulta previa eventualmente para este proyecto? Donde se ratifica que la gobernanza, o sea, el jefe del parque es el jefe de parques nacionales, o sea, no los señores de la Armada. O sea, como decirlo de otra forma, si fuéramos un municipio, el alcalde es el jefe de parques y la Armada es su fuerza de control del territorio. Esta pregunta se la voy a transmitir ya desde nuestro Twitter con nuestro numeral Aminambiente le digo, y Camila va con el siguiente tema. Dice @Lina Velázquez y me parece una buena pregunta para la ministra porque es un tema además al que las comunidades en el departamento de Antioquia le tienen mucho cariño. Lo de la mina o minería de oro en Jericó. Dice, numeral Aminambiente le digo, desde Jericó, Antioquia, que estamos esperando la resolución definitiva para la protección del agua y los acuíferos en el suroeste antioqueño y poder empezar a organizar el territorio alrededor del agua. ¿Cuándo va a salir esa resolución? Quedamos en la última audiencia que tuvimos allá en Támesis, que la hicimos, fue de verdad maravillosa porque estuvieron todos los sectores productivos de la región, estuvieron las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, el Comité Intergremial de Antioquia, toda la gobernanza de Antioquia, gobernación, alcaldías, los personeros, de verdad. ¿El alcalde de Jericó estuvo? No, el alcalde de Támesis. Estuvo el alcalde de Támesis y la Corporación Autónoma. No, el alcalde de Jericó, no. Pero sí estuvieron representantes de Anglogol también, de la empresa, y también personas de Jericó que apoyan la minería estuvieron presentes en la audiencia.
¿Qué acuerdo quedamos? Nosotros ya tenemos una comisión que está trabajando con la provincia porque la provincia tiene una cantidad de instrumentos de ordenamiento territorial como el plan provincial que queremos utilizar como base para el trabajo de la resolución y el manejo. Entonces, acordamos que íbamos a utilizar los instrumentos que ya estaban y complementarlos desde el ministerio y trabajar muy de la mano de los sectores sociales y productivos para que sea un proceso incluyente, participativo y sobre todo que tenga en cuenta muchas de las necesidades que hay en la región. Todavía no. Estamos en el proceso, pero en el proceso cumpliendo lo que acordamos en la audiencia que hicimos allá. Camila, la escucha la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Ministra, es que justamente estoy viendo varias convocatorias a manifestaciones y plantones de las personas que se oponen al proyecto militar en la isla Gorgona. Justo va a ser el 11 y el 12 de abril cuando ustedes van a hacer esas mesas técnicas. Pero entonces ellos dicen por qué no existe un acto administrativo que les dé garantía de que el proyecto está suspendido, porque según ellos, usted dice una cosa y la Armada dice otra. No, lo cierto, yo he dicho siempre la misma cosa y creo que fue un problema de un mal titular que quedó como si mis palabras hubieran dicho que nosotros habíamos suspendido el proyecto. Lo he dicho todo el tiempo, suspendimos el inicio del proyecto de común acuerdo entre el gobierno y la Armada para darnos un espacio de rectificación. Ahora me dicen, ¿por qué en un acto administrativo? Porque en este momento, la verdad, en la revisión que llevamos de la licencia hasta este momento, todavía estamos sistematizando lo que se dijo en la audiencia, no hemos encontrado una situación que amerite una suspensión de la licencia. O sea, en general la licencia está bastante bien, pero tenemos un montón de cosas que estamos verificando con base en lo que la gente, abogados, documentos, etcétera, nos han puesto de presente y en este momento está en análisis sistemático. Bueno, ministra, le voy a leer el trino que le dejó Julio Sánchez Cristo, con el numeral Ambiente le digo. Y ya don Mauricio tiene más preguntas para usted, yo le tengo otros temas, Paola, Camila, pero le quiero leer este. Dice @J Sánchez Cristo, numeral Ambiente le digo, que resuelva cómo va a enfrentar la minería ilegal, que va a ser más importante que el narcotráfico en el futuro para las economías ilegales. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con él. El tema de la minería ilegal es un tema con consecuencias ambientales, pero donde la acción no es solamente ambiental. Porque la minería ilegal tiene dos contextos. El primer contexto es donde más se presenta, era donde había unas zonas de mineros tradicionales, que al haber el Código de Minas del 2003 dejado por fuera toda la población que hacía minería tradicional e ilegalizarla, fue entregándole esa población como mano de trabajo a mafias que terminaron entrando a explotar el oro ilícito. ¿Quiénes tienen que concurrir a resolver eso? El Ministerio de Minas y Energía en el tema de formalización minera y organización minera, que ya hay una ley que salió en junio para eso. El Ministerio de Defensa, que tiene que hacer la interdicción. La Fiscalía General de la Nación, que tiene que hacer la investigación criminal de las redes que mueven los minerales ilícitos, que además es lo que ha llamado el presidente Gustavo Petro multicrimen, porque son inversiones que se cruzan. Entonces, cuando baja el precio de la coca, invierten en oro, cuando el oro hay problemas. La ciudad funciona como un holding. Eso es absolutamente una empresa criminal. Entonces, el Ministerio de Ambiente, obviamente, tiene al final las consecuencias, paga las consecuencias que son ambientales, tiene que trabajar como autoridad ambiental, pero tiene que trabajar, es imposible resolver este problema si no hay articulación con Fiscalía General, con Ministerio de Defensa, con Ministerio de Minas y Energía. Le amplío la pregunta. ¿Cuál es la dimensión del daño que a hoy le ha hecho a Colombia la minería ilegal? Es inmenso, o sea, es incalculable. Lo pongamos en términos de lo que atañe a su cartera. Sí, es incalculable. Por ejemplo, solamente el Bajo Cauca, el cálculo que tenemos, porque la información no es absolutamente precisa, pero el cálculo que hay es que han movilizado más de 30 millones de metros cúbicos de tierra anuales. Que eso implica, como para que la gente entienda, es como si tuviéramos una operación minera de 2.000 camiones doble troques. Es una gran minería, a pesar de que se hace por pequeños o medianos mineros repartidos. Cuando usted suma el impacto, es una gran minería. Han vertido al río. El cálculo es entre 4 a 5 toneladas de mercurio al año. Es decir, que las comunidades en esa zona del país están tomando agua envenenada. Donde estamos viendo más fuertemente el impacto en salud es en La Mojana, porque es lo que ¿Cómo los se está notando sedimentos. eso? ¿Qué se está viendo? No, gente de 30, 40 años con diálisis. La región del país que tiene más presencia de labio leporino en niños recién nacidos.
Todo esto es efecto del mercurio que se bioacumula en el pescado y las comunidades que comen este pescado pues terminan empezando a acumular mercurio. El problema de contaminación de mercurio ahí en la Amazonía, en el Cauca, en el norte del Cauca, de la tierra donde es Francia Márquez, es realmente un problema de salud pública y contaminación inmenso que nos tomará décadas lograr resolver Dramático. si paramos el impacto. Y si usted me lo permite, don Mauricio, Claro. y miro aquí a la cámara, los señores que apoyan esa minería ilegal, que envenena los ríos con mercurio, son los mismos señores de las disque autodefensas gaitanistas de Colombia que la semana pasada mandaron un mensaje con respeto y con cariño para los habitantes de la comunidad. Respeto y cariño envenenar el agua y respeto y cariño envenenar el pescado para enfermar a las comunidades. Descarados. Ministra, sumado a este tema de salud, también está el incremento de la deforestación en varias regiones del país, sobre todo en la Amazonía. Se hablaba a finales del año pasado que había un incremento en comparación con los años anteriores de un 11%. ¿Cómo es el panorama hoy de la deforestación en el país? Y bueno, ¿y qué se va a hacer de cara a pues toda esta problemática que se está dando en el país? Sí, logramos identificar, digamos, recibimos el gobierno en agosto con un acumulado de aumento entre el 2021 y 2022 del 10 al 11%. Decidimos, en compañía con la cooperación internacional, con todo el trabajo con las comunidades, hacer un plan de contención para el último trimestre, porque en la Amazonía la deforestación se juega último trimestre del año y primer trimestre del siguiente año, porque es la temporada seca. Y es en la temporada seca que preparan, digamos, la socola, que es quitar toda la cobertura vegetal más bajita, y después de talar eso, ya queman. Y es en la temporada seca que se puede quemar. Cuando ya hay otra vez lluvias, la selva es muy húmeda y no se quema. Entonces, buscamos hacer ese plan de contención, hicimos un trabajo muy fuerte, empezando por el Alto Comisionado de Paz, porque también parte de los acuerdos con la CMC en la etapa exploratoria fue que como gesto de buena voluntad frenaran la deforestación, y también el trabajo que hicimos con acuerdos con las comunidades y las campañas de comunicación y de presencia. Creo que también la lógica de cambio de gobierno. Vamos a presentar en abril un informe preliminar porque las cifras solo las podemos presentar oficialmente hasta junio, cuando el IDEAM termina de procesarlas. Pero lo que nos indica hoy es que logramos revertir eso y que posiblemente el año 2022 con respecto al año 2021 va a tener una diferencia del 10%, entre 10 y 15%. Y creo que es el efecto entre agosto y enero de haber hecho, digamos, todo este trabajo inicial. ¿Es una buena noticia? Sí. ¿Es sostenible? Todavía no. Toca todavía hacer un trabajo más a profundidad, que es lo que estamos realizando, para poder generar un patrón de disminución. Ministra, pero hay que tratar de ponerle cara a quienes son responsables de esto, que es un crimen además contra la humanidad. Ya sabemos lo que importa hoy día la Amazonía y es para todos en el planeta necesario protegerla. Pero los alcaldes de la región están en contra o a favor de la deforestación. Los alcaldes, hay diferentes tonos, digamos, pero yo, por ejemplo, resalto el trabajo del gobernador del Guaviare, de este que está terminando. Resalto el trabajo del alcalde de Calamar, Guaviare. Guaviare también. Es difícil que alguien públicamente diga que está a favor. Pero usted le cuenta, mire, es que este señor miró para el otro lado. Sí. O esta corporación autónoma regional no está haciendo su trabajo. Yo creo que hay como tipificar los actores, yo los pondría en dos categorías. Los que yo he llamado terratenientes fantasmas, y los llamo terratenientes fantasma porque todo el mundo sabe que existen, vemos lo que hacen, pero nadie sabe quiénes son, nadie sabe quiénes son. Y los que yo llamo colonos tradicionales, los campesinos que llegaron a esa región, algunos hace décadas, y donde la lógica del mismo gobierno era, vengan a estas regiones, A expandir la frontera agrícola. talen que les vamos a titular, porque esa era la reforma agraria que se ha hecho en Colombia. Toda esa cantidad de gente expulsada por la violencia era una política de Estado, o sea, a usted le daban crédito agrario cuando talara. Y esos mecanismos, eso generó una cultura de la colonización. Usted va a San José y allá la fiesta anual de la región se llama la fiesta de los colonos. Eso es una lógica cultural. Eso lo estamos trabajando de la mano con las comunidades para mostrar que preservar el bosque paga.
y que ahora la política es la contraria. ¿Qué es la política que hemos asumido? No vamos a sustraer de reservas ambientales ni le vamos a titular al que haya talado y lo estamos metiendo en los instrumentos normativos. Por el contrario, lo que vamos a hacer es el que preserve, vamos a generar, si está en ley segunda, una concesión forestal de 30 años. ¿Quién Entonces, diría usted, ministra? Porque usted me dijo, mire, está haciendo un buen trabajo el gobernador de Guaviare, el alcalde de Calamar. ¿Quién no ha mostrado compromiso? Compromiso. Sí. Que yo eso es... creo, por ejemplo, donde usted vea que no se ha actualizado el POT. Alcaldes donde no se, por ejemplo, el Guaviare ya logró actualizar los 5 municipios el POT. Y eso ya genera reglas claras de ordenamiento territorial. Caquetá. Caquetá, no voy a decir que no, las comunidades muy comprometidas, tal vez no he visto que haya tanto avance, pero fíjese que Caquetá va a ser el departamento con mayor reducción de deforestación en el arco de deforestación amazónico en esa temporada que le dije del tema de la deforestación. Sí. Donde tenemos una situación difícil, en el Meta, que no es que no hayan esfuerzos, o sea, yo lo que veo es que necesitamos una aproximación sistemática. Ahora, me preocupa más, pero no me voy a meter en Honduras, que miremos con cuidado, más bien la ciudadanía, porque no me corresponde a mí como ministra, a la ciudadanía, los candidatos que vengan. Los candidatos en este año de elecciones, los candidatos a las gobernaciones. ¿Por qué le preocupa? Porque es que este tema de los terratenientes fantasmas, esto es un proyecto político regional. Hay ciertos sectores políticos y económicos de la región que quieren ver a la Amazonía como un gran hato ganadero. Y eso no es un proyecto casual. Tampoco, sí, se nutre de rentas ilícitas porque lavan activos deforestando, acaparando tierras, pero no simplemente se queda allí, hay un proyecto económico y político. Entonces yo sí llamaría a la gente de la región a que mirara con mucho cuidado quiénes son los que participan en ese proyecto político, que quieren expandir unas carreteras que van a la nada, que siguen pensando que vamos a avalar predios que fueron talados en gran escala y que los vamos a sustraer y que presionan por titulación de predios que están en reforma en área fuera de la frontera agrícola, que es diferente al trabajo y los acuerdos que estamos haciendo con las comunidades, que sí es darle bienestar a las comunidades, pero creo que eso hay que verlo con mucho cuidado. He insistido, yo lo tengo que decir, por escrito, por teléfono, por todos los medios, he intentado reunirme con el señor fiscal general de la Nación, no ha sido posible. Me delega siempre a la segunda cargo y yo digo pues que como ministra de Ambiente yo me quiero reunir con el señor fiscal porque vemos que las investigaciones contra la deforestación están dispersas, no avanzan y quien tiene el brazo de investigación criminal realmente es la Fiscalía para llevarnos a entender la trama ilícita que hay. ¿Tiene en la mente alguno de esos casos que están en manos de la Fiscalía y que le sorprenda que no avance? Hay por lo menos 5 denuncias puestas por la sociedad civil con datos del sistema de monitoreo de bosques. O sea, con datos y que además son fiables fuertes, y que podrían llevar a que rápidamente una persona termine en la cárcel. O por lo menos que se haga una investigación a profundidad. ¿Y no avanza en la Fiscalía? Pues no avanza. En los últimos consejos nacionales contra la deforestación pues tuvimos un encargado en los asuntos ambientales, ya tenemos a alguien en propiedad. Yo, la verdad, sigo buscando a los fiscales individuales, sigo trabajando porque no podemos parar, pero sí me extraña, digamos, el poco interés del señor fiscal general de la Nación contra el tema de delitos ambientales, sobre todo cosas tan sensibles como la gran deforestación amazónica, que es un tema, no es un tema global y no es un tema de investigación menor, no es un tema de una investigación puntual, es un tema de entender en contexto y sistemáticamente cuáles son las rentas, quién moviliza los capitales, quién moviliza el ganado, cómo son las interacciones de estos actores en territorio, cómo utilizan a la población, porque realmente es uno de los pilares fundamentales de una estrategia contra la deforestación. Ministra, usted estaba mencionando las elecciones regionales y quisiera preguntarle qué hay que hacer con las corporaciones autónomas regionales, que para muchos no es más que un fortín burocrático de los políticos. Y que un presidente hace 14 años prometió que las iba a acabar. Bueno, primero hay que clarificar 2 cosas. Las corporaciones autónomas regionales son creadas en la Constitución política. Si usted quiere acabar las corporaciones, pues tiene que ir a hacer una reforma constitucional.
Lo segundo, yo no creo que el problema sea el diseño institucional. A mí me parece que el diseño institucional del Sistema Nacional Ambiental, que es tener autoridades regionales en un país tan diverso ecológicamente, culturalmente, tiene sentido. Y que tenga un rector de política el ministerio y unos institutos de investigación que también son regionales, el Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico, el SINCHI en la Amazonía, el Instituto von Humboldt de Biodiversidad, el INVEMAR para las costas y mares. El sistema institucional, una cosa es que se ha quedado pequeño, porque eso es un tema que vamos a proponer en la reforma, pero el sistema institucional está bien diseñado. No es el problema el problema es la corrupción. Entonces yo creo que hay que mirar cuáles son los incentivos que han generado que los consejos directivos de las corporaciones se politicen, por lo tanto la elección de directores se politice y por lo tanto terminen siendo fortines políticos regionales. 1, la composición de esos consejos directivos. 2, la forma como se eligen los directores. 3, que coincidan las elecciones de los consejos directivos con las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes. Eso puede generar trámites pues en este sistema político clientelizado que tenemos. 3, la falta, como quedaron autónomas desde la Constitución política, esa autonomía se ha interpretado como que no tienen del todo tantas reglas. Yo creo que en la reforma que vamos a presentar hacemos un estatuto de las corporaciones para que tengan reglas institucionales mínimas que tiene que tener toda organización. Y eso es un problema. Entonces no hay región en el país que haya visitado donde los ciudadanos no se quejen de la corporación de su respectiva región. Entonces yo creo que más hay que llamar a un rescate del Sistema Nacional Ambiental, a un fortalecimiento del mismo, pero yo no creo que a una destrucción del sistema. Le leo, Paola, un comentario que no es pregunta, sino simplemente un comentario suelto de @carlosfranco78 que dice numeral, a mi ambiente le digo que junto con Iván Velázquez y Ocampo me parecen los mejores nombramientos del gobierno. Paola. Ministra, yo quiero preguntarle también por un tema que es bastante importante porque se trata de uno de los proyectos más grandes que en este momento pues, se van a realizar en el país y es el canal del dique. Ese contrato se adjudicó el año pasado, pero a la fecha no se ha firmado acta de inicio porque hay todavía comunidades diciendo que hay pues temas pendientes, consultas e incluso un tema de licencia ambiental. Cuando usted se posesionó, usted dijo que le iba a exigir al contratista una nueva licencia porque ellos hoy tienen una licencia que no es tanto una licencia y se necesitaría otra. Para firmar el contrato, o más bien para arrancar, para firmar esa acta de inicio, se necesitaría la licencia. ¿Y en qué va ese proyecto, ese proceso mejor? No, la licencia necesita que el contrato esté firmado, porque el que va a pedir una licencia es alguien que ya va a hacer un proyecto. Entonces, lo que estaban esperando era realmente la asignación de la interventoría, que ya se adjudicó, esa interventoría. Ajá. Con esa interventoría, me imagino que lo que viene para la ANI es firmar ya el contrato, y una vez ese contratista tiene que venir a la autoridad ambiental, a la ANLA, y solicitar si el proyecto requiere licencia o no. Allí nosotros hemos ya hecho todo el trabajo administrativo y técnico para responderle que sí va a requerir licencia y por lo tanto tiene que tramitar la licencia. ¿Y eso cuánto se puede demorar, ministra? Porque entonces estamos hablando que empezar a ejecutar las obras en el canal del dique se tomaría un tiempo más. Sí, porque el mismo contrato estipula una preparación del contratista de 18 meses para iniciar obras, porque eso implica precisamente terminar consultas en las comunidades que aún faltan, tramitar la licencia ambiental, que implica que salen unos términos de referencia desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de lo que tiene que presentar el contratista. Él tiene que ir a hacer el estudio de impacto ambiental, luego tiene que venir y presentarlo y luego viene todo el proceso de autorización. Esperamos tener unos términos de referencia muy rigurosos que incluyan temas que no tenía el proyecto cuando llegamos, como escenarios climáticos, como manejo de los sedimentos, no solamente en una lógica restrictiva, sino en la lógica del ecosistema, y a partir de ahí poder tener una licencia ambiental que dé garantías que este proyecto no va a terminar teniendo impactos ambientales más negativos que positivos. Estamos con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Una pausa de 30 segundos y volvemos con más inquietudes. Vamos a leer algunos comentarios que llegan con el numeral A mi ambiente le digo. Aquí sigue la W. Vibra Movistar no solo vuela, también incluye 73 canales en vivo en todos tus dispositivos a través de Movistar TV App. Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar en Sigue la W a las 12:43.
Minuto 60 Movistar con el comentario que hace Daniel Blanquicet sobre lo que nos acaba de contar la ministra de la lentitud de la Fiscalía a la hora de actuar sobre los casos de deforestación en la selva amazónica y dice, delito es delito, se tiene que investigar y condenar. El fiscal Tortuga, ¿dónde anda? No, no es Tortuga, es Francisco Barbosa. Sí, el fiscal Tortuga debe ser otro. Bueno, ¿Cuál- ministra cuál Susana Muhammad, ministra de Ambiente. Yo quiero que nos detengamos en otro punto que hace parte de la agenda no de Colombia, sino global, y es cambio climático. Recordamos el discurso del presidente de Naciones Unidas, donde fue uno de sus puntos claves, y sabemos que además a nivel regional Colombia se quiere convertir en el centro de discusión o en el líder de la discusión en la lucha contra el cambio climático, así como la protección de la Amazonía. ¿Cómo es la Agenda 2023 al respecto? Porque creo que viene algo grande. Sí. Bueno, es una agenda, vamos a la cumbre del clima 2023 en Abu Dhabi. Entonces va a ser una cumbre del clima paradójica porque se da Es precisamente... la del fracaso, ¿no? No lo sé, pero es interesante en el sentido que se da en el corazón del petróleo. ¿Eh? Entonces, yo creo que uno lo puede ver como un fracaso o una oportunidad política. Y en esa lógica oportunidad política, yo creo que nosotros sí tenemos que exigir que se cierre la frontera de exportación de hidrocarburos en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Temas como, por ejemplo, vamos a ir a explotar petróleo en el Ártico en pleno cambio climático, o vamos multilateralmente a poner una frontera ambiental y vamos a decir no explotación en el Ártico, conversación que tuve con el ministro noruego que estuvo en Colombia hace poco. Entonces es muy fácil cuando algunos países quieren poner todo la carga, el peso de la carga sobre los países del sur y los países forestales, cuiden sus bosques, sigan restaurando ecológicamente y mientras tanto nosotros seguimos explotando petróleo como los países árabes, etc. Hay una transición. ¿Podemos multilateralmente planificar esa transición con unos estándares o no? Y lo otro es de dónde se financia la acción climática, porque nos quedan 7 años para cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Como vamos a tener muy mal, 14% más de emisiones y no 45% menos al 2030. Lo que implica que se cerró la oportunidad de controlar el cambio climático. Eso es lo que implica, pero quedan 7 años. Nosotros estamos trabajando con una coalición internacional para proponer que haya un canje de deuda o una reducción o refinanciación de la deuda a nivel mundial para países vulnerables y para países de renta media. Y que esa renta, ese espacio fiscal adicional que quedaría, los países lo inviertan sistemáticamente año tras año durante los siguientes 7 años en su acción climática, tanto de adaptación como de reducción de emisiones. Estuvimos en la asamblea del BID en Panamá, estamos trabajando, el presidente Petro se reunió con la presidenta del Fondo Monetario Internacional y vamos a ir a la cumbre que plantea Macron sobre el tema financiero en junio para ir articulando esa red internacional. La cumbre regional amazónica está prevista para agosto. Ajá. Y esperamos tener una preparación, ojalá en Colombia, muy fuerte. Y allí también esperamos renovar el Tratado de Cooperación Amazónico, modernizarlo y generar los instrumentos que permitan también tener una financiación mundial para salvar la Amazonía. Hablando de la Amazonía, ya va usted, don Mauricio, con otro tema. ¿Cómo ve usted el liderazgo político que está haciendo el expresidente Iván Duque por la protección de la Amazonía? No, yo no voy a ponerme a criticar eso, creo que... No, yo no estoy diciendo que critique, usted puede aplaudirlo. No conozco tanto realmente de qué se trata la acción, creo que todo lo que se movilice, esto es un trabajo que igual es mundial, hay que hacerlo con todos los actores públicos, privados, las comunidades indígenas, los científicos, y resalto mucho las comunidades indígenas porque hay que decirlo, en nuestro país, en la Amazonía, las zonas más preservadas son los resguardos indígenas en la Amazonía. Entonces las comunidades indígenas son las que saben cómo salvar la Amazonía y creo que, no sé si sepan que el ACOICA, que es la organización amazónica de todos los pueblos indígenas de la Amazonía, hoy está liderada por una colombiana. Claro. Esperamos que el secretario general de la OTCA, el Tratado de Cooperación Amazónico, este año le corresponde a Colombia, ya enviamos nuestro candidato, esperamos que quede prontamente elegido el secretario general de la OTCA. Es un momento muy importante de la Amazonía y Colombia y tenemos una oportunidad inmensa de generar un gran
liderazgo. Entonces, si hay un presidente, expresidente, que también está buscando ejercer ese liderazgo, pues veamos qué puede resultar. Lo importante es salvar la Amazonía, ¿para qué y para quién? Eso me parece que es lo Claro, clave. ministra, y usted se ha reunido con las comunidades, ya lo ha dicho, y es importante pues este acercamiento, y dentro de eso se habla de concesiones forestales comunitarias. Sí, Concesiones campesinas. forestales comunitarias. ¿Qué ventajas tienen estas concesiones, que son, si no estoy mal, a 30 años? A 30 años. Es un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y las comunidades que le pone responsabilidades a las comunidades y responsabilidades al Estado para desarrollar una economía forestal y de la biodiversidad en la Amazonía, y les permite a esas comunidades estar legalmente en esa actividad dentro de las reservas de ley segunda. O sea, hemos encontrado un camino para solucionar el problema que las comunidades campesinas están allí, pero no se les puede titular sin sustraer la reserva. Entonces lo que hacemos es mantenemos la reserva y mantenemos a las comunidades no solo cuidando la reserva, sino haciendo una economía que sistemáticamente regenera la selva y no una economía que sistemáticamente acaba con la selva. En el caso de Colombia, ministra, ya está calculado, ya ustedes tienen un valor aproximado de cuánta plata estaríamos hablando de esa condonación de la deuda para gastarla en acciones climáticas y especialmente en la financiación de todos estos programas. Mire, si hiciéramos un cálculo simple, digamos, Colombia paga hoy 70 billones de deuda externa al año. Eso es más que el presupuesto de educación nacional, más que el presupuesto de defensa. Y el Sistema Nacional Ambiental, en el presupuesto nacional de la Nación, que este año es el más grande de la historia, tiene 2 billones de pesos. Entonces, si nosotros lográramos simplemente refinanciar el 10%, podríamos generar para acción climática 7 billones de pesos al año, que es multiplicar para todos los sectores, porque eso no es solamente el sector ambiental, pero multiplicar dramáticamente nuestra capacidad de acción climática. Y genera espacio fiscal directo a las cuentas del gobierno, porque ¿qué es lo que nos pasa hoy? Que para acceder a los fondos mundiales del clima que existen, nos demoramos 2 y 3 años solamente planteando un proyecto. Para que esa plata llegue son 3 años. Casi que un gobierno, yo en este momento estoy ejecutando lo que me dejó el gobierno anterior y seguramente el siguiente gobierno ejecutará lo que vamos a tramitar en este gobierno. Pero si son 7 años para transición. ¿Cómo hacemos con ese sistema? Y que ese es el cuestionamiento que estamos poniendo en la discusión internacional. O sea, que sí puede haber, si vemos como lo dice Greta Thunberg, que esto es una emergencia, como nos pasó con el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Hubo emisión de moneda del Fondo Monetario Internacional directo a los países para poder enfrentar la emergencia. Esta es una emergencia igual o peor, lo que pasa es que los efectos se ven en más largo tiempo, pero la acción y el cambio que hay que hacer en 7 años es dramático para el tiempo que tenemos, por lo tanto hay que inyectar sistemáticamente muchos más recursos y podemos hacer un acuerdo multilateral de renegociación de la deuda para habilitar esos recursos y no lo que pasó en Egipto, que eran los países desarrollados resistiéndose a que los países en desarrollo pidieran más cooperación, pero es que la cooperación internacional no va a resolver este problema a la dimensión que lo tenemos. Yo quiero que usted me responda algo con franqueza, Sí. hablando del mundo, cooperación internacional y demás. ¿China está ayudando o no está ayudando a parar la debacle mundial de la humanidad, de la especie, del planeta, en la lucha contra el cambio climático? Creo que China puede hacer más y tiene no solo el potencial en términos de transferencia tecnológica, de impacto de sus propias emisiones, porque fíjese que en este tema de la deuda que estamos hablando, uno de los principales obstáculos es China. Listo, déjalo ahí. Camila. Sí, ministra, pues se sabe que hay una alta probabilidad de que haya un fenómeno del Niño durante el segundo semestre de este año. ¿Sí estamos preparados para enfrentarlo? Estamos preparados con las capacidades que hay y entonces aquí el reto es ver cómo creamos capacidades adicionales en el tiempo. Las capacidades que hay, por ejemplo, qué capacidad no tenemos y que podría ayudarnos a resistir mejor estos fenómenos. En el Estudio Nacional del Agua se mostró que casi 400 municipios, más de 300, tienen hoy, cuando hay fenómeno del Niño, sequía durísima. No tienen disponibilidad de agua. Y esos municipios, prácticamente 200 municipios, tienen agua subterránea.
pero esa agua subterránea no está ni estudiada, ni tenemos la infraestructura para poder utilizar esa agua subterránea. Uno podría hacer un programa de adaptación climática donde entienda el agua subterránea, vea las formaciones geológicas y reinyecte artificialmente los acuíferos cuando hay abundancia de agua, como nos acaba de pasar con el fenómeno de la Niña, cosa que la misma geología se vuelve un reservorio y cuando venga el momento de sequía tenemos los pozos. Por eso en el tema de regalías, que el sector ambiente en ciencia y tecnología tiene que asignar una plata, vamos a asignar una plata importante en el estudio de los acuíferos. Entonces, hoy nos va a tocar responder con lo que tenemos, pero lo que tenemos yo no creo que sea del todo suficiente y nos toca tramitar el conflicto. La pregunta es, y creo que el Estudio Nacional del Agua nos lo deja claro, ¿aprendemos cada niño y cada niña? Creo que no, porque se mantiene el mismo patrón durante los últimos 20 años en el Estudio Nacional del Agua. La ministra tiene que ir, le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted va a autorizar que se trasladen hipopótamos de la Hacienda Nápoles, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, generación tras generación? Sí, a México o a la India, como han surgido algunas versiones, y sobre todo eso, ¿quién lo va a pagar? Bueno, esto es un plan integral que estamos trabajando, vamos a lanzarlo en muy pocas semanas. Hay un dilema que me han puesto entre animalistas y conservaduristas. Yo creo que en este caso aquí hay que verlo desde la visión ecosistémica. Esta es una especie invasora y es una especie que está causando un gran daño ambiental. Y tenemos que dar una solución. Estamos trabajando con las corporaciones en eso. Ahora, Cornare avanzó en unos acuerdos con México e India para enviar un número de hipopótamos, creo que 60, pero es que eso no es así de fácil, porque hay una convención internacional que se llama CITES, que es la convención precisamente que maneja todo el tema de las especies y el tema. Usted tiene que cumplir, el Ministerio de Ambiente no puede aprobar nada que no cumpla todo el protocolo de CITES. Y hoy no es claro exactamente, o sea, levanta una ceja cuando uno dice India acepta 60 hipopótamos. ¿Quién en India? ¿Por qué aceptan 60 hipopótamos? Porque quieren, tiene mucho espacio. No, ¿a quién le van a llegar? ¿Y quiénes pagan ese traslado? La misma gente que lo va a recibir. Esto pueden ser zoológicos privados. Bueno, en el marco de CITES nos toca corroborar con las autoridades de India, con las autoridades de México, que esta transacción es legal, que por ejemplo no estamos contribuyendo con el tráfico de fauna, igual como trajo Pablo Escobar los hipopótamos acá. No, pues... Entonces, fíjese, eso es lo que nos toca mirar que cumpla con todas las condiciones, que no vaya a haber un problema ambiental. Fíjese lo que hemos visto con el estudio del Humboldt. Los hipopótamos que ya son colombianizados, tienen una genética específica. Si quisiéramos liberar hipopótamos de los que son aquí colombianos en otras regiones donde el hipopótamo sí es nativo, nos toca hacer todo un estudio genético, si ese hipopótamo sí va a tener consonancia con el ecosistema ya. Esa es la realidad. Ministra, le agradezco mucho su Ustedes tiempo no por habernos acompañado. Una sola cosita rápida. No, pues sí, si la ministra autoriza, adelante, Paola. No, es que quería preguntarle, ministra, porque usted fue objeto de críticas este fin de semana debido a una respuesta que usted puso a uno de los trinos del presidente Gustavo Petro hablando de la situación entre Palestina e Israel. Y usted dice que una de las cosas que hay que hacer para solucionar la situación con Palestina es renegociar el TLC de Colombia con Israel. Primero le quiero preguntar, pues, ¿por qué se está metiendo usted en temas que no le competen, pues porque no tienen que ver con su cartera? Y segundo, ¿qué es lo que usted está pidiendo renegociar del TLC con Israel? Bueno, claro que si no tiene que ver con su cartera lo del renegociar, pues, ¿por qué meterse en eso? A ver, todos los TLCs tienen cláusulas ambientales, laborales, entonces sí tenemos que ver con los TLCs. Los TLCs, claro, la principal cartera es comercio, es un acuerdo comercial. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que mirar los recursos de donde se están sacando para la producción de algunas cosas en Israel, si vienen o no de territorios ocupados. Yo me reuní con la ministra de Ambiente de Palestina en Egipto. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de qué significa el daño ambiental que el conflicto palestino-israelí está causando en Palestina. ¿Qué tipo de conflicto ambiental? Parte de las estrategias del conflicto de guerra de las ocupaciones es la destrucción de los olivos. Y la destrucción de los olivos tiene un fuerte impacto simbólico y un fuerte impacto ambiental. Lo que ella me decía es que parte de las aguas residuales se tiran de los asentamientos de colonos israelíes, se están tirando es donde están los palestinos. O sea, hay unos impactos ambientales
que se están generando a partir de la dinámica del conflicto que se está generando entre Palestina Claro, e pero Israel. ¿qué tiene que ver Colombia ahí? No, pues es que hay una pregunta que se está haciendo frente a los TLCs firmados. ¿Cuáles son las coordenadas que definen a los países? Usted cuando firma un TLC, porque eso tiene aduanas, todo, usted dice, las coordenadas de Colombia son estas, esto es lo que define el territorio colombiano. La denuncia que me pone el embajador palestino es que en el TLC firmado con Israel, básicamente se dice donde haya colonos israelíes es Israel. Entonces la pregunta es si el TLC está fomentando la ocupación. Ministra. Y yo creo que ese es un tema que debemos ver, y yo lo estoy viendo desde el punto de vista humanitario y de derechos ambientales. ¿Y el canciller la llamó para decirle, óigame, no nos pisemos? No, yo con el canciller Ministro tengo de una Comercio. excelente allá cuando estuvimos en la cumbre de clima. Con el canciller tramitamos la cita con la ministra de Ambiente palestina, con la que nos reunimos tanto la vicepresidenta como yo. Yo no estoy hablando, ojo, de cambiar cláusulas de comercio, de que se pare el TLC, sino revisar los impactos ambientales que tienen esas cláusulas y territoriales frente a que no estemos a través de un comercio que es legítimo con Israel, es otro país con el que tenemos relaciones internacionales, afectando derechos humanos en otro lugar. Se va la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, ministra.